El último informe de la Secretaría de Gestión de Riesgos, emitido ayer a las 10 de la mañana, señalaba que en lo que va del año se registran en el país 3.428 incendios forestales en 22 provincias. Incendios que afectaron a 151 cantones y ocasionaron la pérdida de 39.293 hectáreas de cobertura vegetal. El 51% de esas afectaciones ocurrieron en el mes de agosto y casi el 30% en este mes de septiembre. Las provincias más afectadas por cantidad de hectáreas quemadas son Loja, Azuay, Pichincha, Carchi y Cotopaxi. Las lluvias que empiezan a presentarse en la región interandina generan algo de tranquilidad, pero ¿qué es lo que viene ahora? ¿Qué es lo que se debe hacer después de los incendios? Vamos a abordar el tema con Gonzalo Rivas Torres, doctor en Ecología y Conservación de Vida Silvestre, director de la Estación de Biodiversidad de Tiputini, docente de la Universidad San Francisco de Quito. Doctor, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Lenin, muy buenos días. Luego de este desastre ambiental se empieza a hablar ya de reforestación, pero ¿esto es algo, doctor, que se puede hacer de inmediato o se debe esperar algún tiempo? Sin duda, Lenin, hay que tomar los siguientes pasos de una manera no solo estratégica, sino bien planificada. Y en esto la academia es clave. La academia tiene que ahora unirse más que nunca con otros sectores, ¿no es cierto? Para responderle la pregunta desde el punto de vista ecosistémico, y la ecología tiene mucho que ver, la respuesta es no. No podemos empezar a sembrar inmediatamente, ¿no es cierto?, en las zonas que han sufrido estos terribles incendios. Esto requiere primero de entender cómo se encuentran estas zonas a nivel ecológico, ¿no es cierto? Han sido altamente afectadas, como hemos visto, en la cobertura vegetal, pero también, ojo, el suelo de estas zonas ha sido muy afectado, ha cambiado la biota de ese suelo, hay bacterias buenas que viven en ese suelo que pueden ayudar a crear lo que se conoce como una restauración ecológica adecuada. La restauración es diferente que la reforestación, y aquí quiero señalar este punto muy claramente. ¿Por qué? Nos podemos lanzar por el interés de revegetar estas zonas, a sembrar, ¿no es cierto?, con las especies que tengamos a la mano y esperar que en el tiempo tengamos esta vegetación de regreso y entonces pensar que el problema se resolvió. Pero no es así. Necesitamos realizar lo que se conoce como restauración, conocer qué pasa ahora, una serie de pasos que nos permitan restaurar, ¿no es cierto?, recuperar estos ecosistemas, que incluye el uso de la revegetación, ¿no es cierto?, que después traerá a la fauna, etcétera, pero también que incluye una serie de pasos para medir que se hace bien. Entre ellos, uno muy importante, que estos bosques que van a ser revegetados y van a ser restaurados cumplan con servicios ecosistémicos, ¿no es cierto?, que nos ayuden a no tener fuegos de la magnitud que tuvimos. Esto es por la inflamabilidad de las especies que están ahí, el eucalipto una de ellas. Que nos ayuden a combatir la erosión. Ojo, si viene una temporada de lluvias fuertes como la que esperamos, estos suelos que ahora están desnudos, pues simplemente se van a convertir en ríos de lodo, ¿no es cierto?, que van a traer más problemas. Obvio, captación de CO2, oxígeno. Entonces, es un proceso estratégico mucho más completo el que se tiene que hacer, que empieza, sí, con una revegetación, pero con una serie de pasos que tienen que ser dados por quienes conocen cómo hacerlo, Lenin. Durante este tiempo que usted señala, doctor, que se debe esperar antes de que haya una intervención, ¿qué es lo que ocurre en ese suelo a más del descenso de la temperatura? Bueno, como le mencionaba antes, no hay estas bacterias que ayudan, por ejemplo, para que las plantas, bacterias y hongos, por ejemplo, para que las plantas puedan fijarse en ese suelo, ¿no es cierto?, y que puedan crecer en este nuevo ambiente. Lo que hemos visto ha pasado con los incendios ahora es literalmente, ¿no es cierto?, lo que ocurre, por ejemplo, en zonas agrícolas, donde se queman extensiones grandes de vegetación y después se busca plantar, ¿no es cierto?, con ciertas especies que esperamos toleren las condiciones que tienen al momento, ¿no es cierto?, la terrible radiación solar que esas especies van a tener que soportar, porque no existe una cobertura vegetal en la parte alta, ya no existe un bosque que cubra lo que está abajo, entonces tienen que ser plantas con adaptaciones muy particulares. Y empezamos por este templado que les mencionaba, que son de hongos, ¿no es cierto?, bacterias que tenemos que monitorear que el suelo tenga las condiciones para que ciertas especies que en los primeros años
puedan tolerar estas nuevas condiciones, nos ayuden a que este ecosistema empiece a restaurarse. Y después tenemos que hacer una siembra progresiva, ¿no es cierto? Eso hay que abordarlo de nuevo desde un punto de vista científico. No es cuestión de ir y plantar cualquier planta y de nuevo esperar que estos bosques se recuperen. Esto es una serie de pasos que incluye un monitoreo a lo largo del tiempo, que tiene que ser muy bien planificado para entender, ¿no es cierto?, si no estamos yendo en la ruta adecuada, poder cambiar las medidas que estamos tomando para que finalmente, de nuevo, este ecosistema, que está dominado incluso por especies que no son nativas aquí en los alrededores de Quito, pueda servirnos con los justamente servicios que debe proveer de manera adecuada. Estas casi 40.000 hectáreas que se han quemado en todo el país, doctor, no son todas de bosque, usted lo sabe bien. Le pregunto, ¿debe haber entonces una intervención diferenciada? Totalmente, Lenin, totalmente diferenciada por zona, por ecorregión, ¿no es cierto? No es lo mismo un valle seco interandino como el que se encuentra Quito, ¿no es cierto?, que un valle andino en el sur del país. No solo por las especies que están ahí, que son diferentes en su mayoría, sino también por las condiciones ambientales. Y aquí es donde viene una parte clave. Yo escuchaba en su medio, en otros medios, ¿no es cierto?, que a nivel político ya se están firmando acuerdos para la reforestación, hablan, ¿no es cierto?, de estas zonas. Pero no empieza solo por ahí, empieza primero por entender justo lo que usted me pregunta, qué zonas son, qué condiciones tienen, hacia dónde queremos que vayan, esa es la restauración, y entonces llevar a cabo medidas de manejo adecuadas. Eso tiene que ser muy claro y le agradezco mucho el espacio para que los académicos podamos expresar esto a la comunidad. La academia, los científicos somos clave en este punto, porque somos quienes podemos proveer, ¿no es cierto?, de la estrategia para estos pasos y ayudar en el monitoreo, para que ojalá en unos años no tengamos estas terribles catástrofes que tienen mucho que ver por el mal manejo de estos ecosistemas que yo le menciono, porque hay un mal manejo desde muchos puntos, ¿no es cierto? No solo es el clima, es también el manejo inadecuado que se ha dado a estos bosques alrededor de ciudades, ¿no es cierto?, que ahora vemos las consecuencias que tenemos, ¿no es cierto?, estos incendios muy fuertes, etcétera, es de nuevo porque no ha habido un manejo adecuado de estas áreas. ¿Y será ese conocimiento técnico y científico el que permitirá determinar no solo el tipo de intervención, sino también el costo de esta intervención, doctor, y el tiempo que va a tomar la recuperación de esos territorios? Exactamente, Lenin. En la mañana también escuchaba uno de los concejales de Quito hablar sobre un fondo que existe para paliar riesgos, ¿no es cierto? Todos los quiteños aportamos a este fondo, es un fondo que se cobra en nuestros servicios básicos, y él mencionaba que solamente el 10% de este fondo se ha ejecutado. Entonces, ¿qué está pasando con ese otro 90% que no se ejecuta? Y sobre todo, referente a su pregunta, ¿por qué no se lo ejecuta de manera adecuada? Tenemos que buscar planes que sobrepasen la política pública, que sobrepasen los gobiernos de turno, que los ciudadanos, la academia, ¿no es cierto?, la comunidad, ayuden a crear sistemas que transgredan en el tiempo, ¿no es cierto?, las agendas políticas para que aseguremos que, en este caso, esos fondos se gasten de manera adecuada para restaurar y manejar los ecosistemas y que esos ecosistemas nos sirvan de manera adecuada y podamos prevenir estas tremendas catástrofes que estamos viendo, que, ojo, en los siguientes años se van a hacer más fuertes. El cambio climático, una de las factores que sabemos que nos va a traer es lluvias más fuertes y temporadas más fuertes de sequía. Entonces tenemos que, con ese financiamiento, buscar que estos ecosistemas tengan las adaptaciones adecuadas para que los servicios sigan prestándose a futuro. Y eso tenemos que hacerlo de nuevo, desde una base estratégica donde la academia es clave para, entre otras cosas, como usted mencionaba, tener, ¿no es cierto?, el financiamiento adecuado y las estrategias adecuadas para ello. Doctor, al referirse a esta restauración de lo afectado por los incendios forestales, usted utiliza como mínimo el término años. ¿Cuánto tiempo va a tomar recuperar lo que se ha quemado? Y solo pregunto porque hay gente que piensa que es cuestión simplemente pues, de poner unos arbolitos y que a la vuelta de unos pocos meses ya eso estará otra vez verde y florido. Correcto. Esto va a variar mucho, por ejemplo, de la intensidad del fuego,
de las condiciones, ¿no es cierto?, de los lugares donde se dio el fuego. Si son pendientes muy fuertes, usted no puede sembrar cualquier especie ahí y de nuevo esperar, como usted muy bien lo señala, que ese bosque esté bien. Ese estar bien es una percepción, ¿no es cierto? En la academia lo que buscamos es alejarnos de las percepciones y presentar, ¿no es cierto?, utilizando información adecuada, lo que son diferentes escenarios y tratar de escoger aquel que tiene una menor probabilidad, en este caso, de crearnos riesgos a futuro. Entonces, dependerá mucho de qué zonas son las que tenemos que analizar. Por ello, yo mencionaba, tenemos que crear lo que se conoce como una línea base al momento, es decir, los sitios donde se han quemado, qué condiciones ambientales tienen, cuál fue la temperatura de los incendios, qué especies todavía están ahí, cuántos de los eucaliptos han muerto en esas zonas. Muchos de ellos van a sobrevivir, pero muchos van a morir. ¿Qué quiere decir? Esa es madera que va a caer y va a ser inflamable a futuro. Entonces, ahí tiene que haber una estrategia diferente porque sí debemos remover ese combustible para fuegos a futuro y ahí deberemos sembrar especies que, por ejemplo, toleren incendios, pero además atraigan a la fauna y también, Lenin, muy importante, tenemos que generar, por ejemplo, corredores de acceso para que a futuro los bomberos, si es el caso, puedan entrar a estas zonas y manejar el fuego de manera adecuada. Doctor, lamentablemente se nos termina el tiempo, pero habrá una nueva oportunidad para seguir tratando de este tema que es de interés no solamente de los quiteños, sino del país todo. Gonzalo Rivas Torres, experto ambiental, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Gracias a usted, Lenin. Buenos días.